delante de vosotros. Mi nombre es José Lázaro Alcaraz, el presidente de la Fraternidad Rosa Cruz de Barcelona, España, en la cual hoy vamos a hacer una pequeña charla, un pequeño comentario sobre la evolución de la religión. El título es Cristianismo Rosa Cruz, Manual de Ruta del Ser Humano. Yo quisiera deciros que la Biblia es uno de los libros más mágicos y esotéricos por excelencia. Es un libro que está compuesto de tres: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Apocalipsis de San Juan. Son tres libros en uno, fueron escritos en diferentes épocas, pero realmente todos están unidos unos entre otros. Lo que se dice al principio, que es cuando Adán y Eva fue expulsados del paraíso, que dice que echemos a estos de aquí del paraíso, no sea que vayan a alimentarse del árbol de la vida y sea uno como nosotros. Nos encontramos que al final, en el Apocalipsis de San Juan, te dice: venid, espíritu junto con la esposa, y ven, alimentaros del árbol de la vida. O sea que en realidad te echan al principio del paraíso, nos echan para no comer del árbol de la vida, porque si no nos haríamos eternos como los dioses, y cuando ya hemos hecho todo el camino, ese manual de ruta que es el cristianismo Rosa Cruz, has llegado, has coronado, y entonces se te abre y puedes realmente alimentarte del árbol de la vida. En realidad, la Fraternidad Rosa Cruz, la de la Central y toda la Fraternidad Rosa Cruz que hay distribuidas por el mundo, tenemos como base el cristianismo Rosa Cruz. Nos conocen mucho por cristianismo Rosa Cruz, porque ahí está la esencia y están los misterios de la vida y del ser, y están metidos, por ejemplo, está todo metido alegóricamente. Realmente no es que todo sea alegoría, pero es una mezcla de historia, personajes, porque el Antiguo Testamento, todos los personajes están comprobados que están, por decirlo de una manera. Y el Nuevo Testamento también, lo que ya es más alegórico por completo, es el Apocalipsis de San Juan. Nos encontramos que el primer libro es el escrito por Moisés, son los 50 primeros capítulos, y en ellos está reflejado los misterios del Espíritu Santo, los misterios de la creación, de cómo se construye. Se llama, nosotros lo conocemos como inteligencia activa. Inteligencia activa quiere decir que es como si Dios geometrizara con los números, los fuera colocando a través del espacio, y al final acaba por salir la materia. Después, la segunda parte de esta Biblia, que es muy interesante, nos encontramos que fue con la venida de Cristo, y Él es el que nos dará los misterios del amor. Realmente comprender los misterios del amor es bien sencillo. Simplemente con mirar la vida de Jesucristo, la pasión y muerte de Jesucristo, es muy fácil. Su mensaje es: ama a tu enemigo, que aquello fue el primer revolucionario de la época, por decirlo de una manera, y habla del perdón de los pecados, y habla de que sea más grande, que sirva a todos ellos, ¿no? Y hay varias escenas, como el lavatorio de los pies que Jesucristo le hace a todos sus discípulos, que está representando el servicio. Los pies es la alegoría del alma. Los pies es la alegoría del alma. Y entonces lo que está haciendo Jesucristo al lavarle los pies a los apóstoles, les está lavando el alma. Y se los lava con agua. El agua representa las emociones y los deseos. Los misterios de Jesucristo
de la segunda religión, que es la del amor, está ahí, en el Nuevo Testamento, con tal de seguir su historia, qué es lo que hacía este hombre, qué es lo que hizo milagros, expulsó todo tipo de demonios, resucitó a los muertos inclusive, a través del amor. Y es muy fácil de entender. Y luego tenemos la religión del Padre, que está por venir todavía. Y está relacionado con la voluntad. Y entonces enseñarán los misterios de la voluntad, de lo que es capaz. Yo creo que los misterios, para los que comprenden los misterios de la voluntad, de la religión del Padre, de la que ha de venir, solamente está al alcance a menos en nuestro movimiento Rosa Cruz, pero en los mundos internos de los grados más adelantados de iniciación, porque en realidad ya ellos están colaborando con las cosas que han de venir. Abraham mismo, la historia de Abraham, es una historia que ya explícitamente dice que todo aquello es alegoría. La historia de Abraham es alegoría. Y nos encontramos que la historia precisamente de la religión del Espíritu Santo, que es la ley, tiene una pata muy importante, que es, o sea, ¿cómo te diré yo? Renuncia es la palabra clave, es la renuncia, y está asociada con la ley de la causa y efecto, lo que vulgarmente conoce con la palabra karma, digámoslo para que se entienda mal. Tiene esas dos bases, la ley de los nacimientos y renuncia de él. Y la obediencia de vida. La prueba la tienes Abraham con el hijo, que se le aparece Dios y dice, sacrifica a tu hijo aquí encima. Y él, hombre, es un hijo, no, que sí, que con todo el dolor de su corazón lo intenta. Y al final aparece un ángel y entonces quita el hijo y pone un cordero. O sea que es la obediencia de vida. O sea, es la renuncia de las cosas. Y la ley de consecuencia es que a través de ese tipo a través de esas etapas de religión, a las personas, a las almas, por decirlo de una manera, se les inducía a obedecer con el premio del castigo si te portas mal y de la gloria si te portas bien. Por lo tanto, es una parte completamente egoísta. Lo que nos trajo es la religión del Espíritu Santo, que es la religión de Jehová, que también lo conoce, fue la división de la humanidad en naciones. Porque todavía habían ángeles y arcángeles que formaron espíritu grupo, y de ahí salieron las diferentes razas. Entonces nos encontraremos que la función principal de la religión del Espíritu Santo es llevar al ser humano, al alma humana, hacia la pureza. La pureza está relacionada, la pureza, la culminación máxima de la pureza, está representada por la Virgen María. La Virgen María, sabéis vosotros, que se le apareció un ángel, ¿vale? Y le dijo que quedaría en estado por obra y gracia del Espíritu Santo. El José se cabreó mucho, ¿sabe? Porque se creía que es que su mujer pues se había ido con otro, porque decía, no, si no hemos tenido nada. Cuando se llega a la perfección del vehículo físico, al principio, antes de que el ser humano fuera como es ahora, se reproducía por esporas que se separaban a sí mismos. No existía ni lo masculino ni lo femenino. Cuando se llega a la perfección, el metabolismo de la mujer cambia por completo y automáticamente ese cuerpo es capaz de producir en sí mismo el semen y el óvulo. No necesita aparearse con un macho para quedar en estado. Por eso la Biblia dice, quedó en estado por obra y gracia del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es como un alma que ya había conquistado la pureza al máximo, entonces su cuerpo físico queda metabolizado por completo y se producen las dos esencias dentro del seno de la madre. Y entonces, claro, al llegar a ese punto es cuando ya aquello que nace, que es por obra del Espíritu Santo, ha llegado al máximo de pureza, y entonces es cuando tenemos el nacimiento de Cristo, que es el anunciador de la segunda religión que estamos. Será la paradoja que la segunda religión, hay muy pocas personas que están en ellos, que practiquen el amor auténticamente como tiene que ser. Estamos metidos más en la parte de la religión del Espíritu Santo, y hay una clave. Cuando una persona se apunta a cualquier movimiento o a cualquier religión, de la que sea, por decirlo de una manera, o a cualquier movimiento, pensando que por adherirse a ellos y por cumplir las normas que hay allí, va a tener un premio, eso nos da la señal de que esa persona se está moviendo todavía en la primera religión, que es la de los animalicos. Te portas bien, te doy un caramelo, y siempre le están dando cositas para montar es muy materialista, como es natural, ¿vale? Y entonces hay otras alegorías, que es la salida del pueblo elegido de Egipto, que sabéis que fue cuando se fue en el desierto y recibió el maná. Eso quiere decir que una cantidad de almas determinadas habían superado ya la experiencia de los trabajos materiales, porque estamos obligados primero a cumplimentar las obras materiales antes que las obras espirituales. Porque precisamente al estar en este mundo es por eso, porque necesitamos obras materiales. Había una cantidad de almas determinadas que lo habían hecho, estaban trabajando como esclavos ante el faraón, y entonces llegó un momento con la historia de las plagas de Egipto, que al final los tuvieron que echar. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay una cantidad de almas que está lista para recibir el vehículo mental. Atraviesa un mar que Moisés, por orden divino, separa las aguas, que son las emociones, los deseos. Había una cantidad de seres, de almas humanas que lo habían superado, y entonces esas aguas que representan los deseos se separan para poder pasar. Pero cuando ellos pasan, entra el ejército del faraón, que son las almas que no han superado esa fase, y entonces se cierran y todos mueren ahogados. ¿Qué pasó en el desierto? Pues que se habían quedado sin comer y sin alimento, entonces Dios provió maná. Maná es el significado de que el ser humano se le incorporó el vehículo mental, porque hasta ahora, hasta esa etapa, el vehículo mental no estaba, y eso ya es lo que realmente dio un empujón completamente directo al ser humano para ser autoconsciente y ya responsable de sus actos, porque tiene la capacidad de pensar, la capacidad de razonar. Realmente esa página histórica está registrada como hace 4, 5.000 y 6.000 años atrás, pero lo que representa y la alegoría no tiene el vehículo mental 5 o 6.000 años, tiene unos cuantos miles y miles de años. O sea que se junta lo que he dicho, se junta la alegoría con los hechos históricos de la humanidad. Entonces nos encontramos que la perfección de la religión del Espíritu Santo es llegar a la pureza total. Una vez que aparece la pureza, entonces es cuando nace el Cristo, que tiene que hacer un trabajo para enseñar a las personas, para que las almas abandonen la religión del Espíritu Santo o la de Jehová, que en realidad lo único que trajo fueron razas, trajo nacionalidades, peleándose entre ellos y devorándose entre ellos. Él vino a tener el mensaje de la paz, el mensaje del perdón. Y eso es lo que realmente la humanidad hoy en día
estamos en ello, porque hasta muchos de nuestros estudiantes y de muchas escuelas primero es el beneficio de que no va a tener enfermedad nunca, de que todo le va a salir bien, de que hay mucha gente mayor de la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica que ha tenido dinero, ya está bien aposentado, que de pronto la vida se le gira y se quedan arruinadas. ¿Sabes lo que hacen la mayoría de ellos? Renuncian a la Iglesia, se salen, porque ellos se creían que por servir eso es una de las cosas, por decirlo, muy importantes de los cambios, las desilusiones de ese cambio. O sea, que están en un movimiento, por decirlo de una manera, te proteja, siempre todo te va a salir bien y vas a tener una buena postura. Eso es señal de que aquellas personas no están todavía en el camino del Cristo, porque el camino del Cristo es hacer lo que tengas que hacer el bien sin mirar aquí, sin esperar premio. ¿Vale? Dios sin esperar premio. En el momento que hay premio, entonces cuando viene el problema. Entonces una vez que la enseñanza del amor está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelistas, que por cierto, cada evangelista es la fórmula de las 4 iniciaciones mayores que recibiremos en este mundo. Una está enfocada a la iniciación del vehículo físico, de cómo lo tenemos que tratar. Otro está enfocada a la iniciación del vehículo etérico. Otro está enfocada a la iniciación a través del vehículo de deseo. Y otro está enfocada para la iniciación del vehículo mental. En concreto, el cristianismo nosotros somos iniciados, bueno, no es que somos iniciados, estamos siendo preparados para ser iniciados a través de San Juan, que es precisamente el que habla precisamente de las emociones. Y se nos recomienda a nosotros que de ejercicio de vez en cuando pues leamos el primer capítulo que decía: al principio era el fuego y el fuego era Dios y todo estaba en Dios, y etcétera, etcétera. Eso es lo que nos hace reír. ¿Vale? La luz estaba entre nosotros y las sombras no la reconocieron, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y para ti cuál vendría a ser el propósito final de la religión, del Espíritu Santo? El propósito de eso es simplemente un escalón más para el alma que está evolucionando. Y el estímulo final es llegar a la pureza. ¿Y hay alguna relación, digamos, entre lo que tú estás hablando y la historia de Parsifal? De Parsifal sí. Sí, es la misma historia, pero explicada de otra manera. Porque Parsifal, quien ha visionado la ópera, que yo la recomiendo, que está en YouTube, para llegar a la pureza tiene que vencer la lujuria y el sexo. Entonces su sangre ha sido purificada. Entonces los dones y los poderes de Cristo y del amor se les puede entregar tranquilamente, porque hará el bien con ellos. Porque puede ser usada esas armas pueden ser usadas por magos negros, ¿vale? Sobre todo la lanza del mago negro, que era un gran iniciado que quería subir, pero
no lo terminaron de dar porque veía que su alma todavía no estaba pura lo suficientemente. Entonces dice, si no, pues ya lo cogeré yo a la fuerza. Entiendo. ¿Hay alguna relación entre el pasado con el Antiguo Testamento y, digamos, el presente, el futuro y en concreto con cada uno de los evangelios para el desarrollo justamente del nacimiento del ser humano? Sí, claro. El nacimiento del ser humano, claro, es una manual de ruta, porque allí está escrito desde el principio al final los diferentes pasos que viviremos, las diferentes pruebas, por decirlo de una manera, y al final a llegar a ser el tercero, que es la voluntad, que está relacionado con la religión del Padre, que todavía no ha venido, su mensajero no ha venido todavía. Está por venir, que públicamente hablará de los misterios del Padre, de la voluntad. Aunque yo empiezo a intuir, porque Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. Eso está diciendo que la voluntad está relacionada mucho con el amor. Son los poderes creadores de la creación, ¿sabes? Y ahí está precisamente, por eso decimos que es el manual de ruta. Acabaremos por llegar al final. ¿Y el Apocalipsis? El Apocalipsis es más complicadillo. Pero eso está relacionado con el futuro. Sí, ese es el futuro. Es el futuro cuando el ser humano ya abandone la tierra física. Que ese es el periodo, el próximo periodo, el de Júpiter y el de Venus. Estos grandes periodos ya no tendremos existencia en el vehículo material, no tendremos experiencia en el vehículo material y tendremos ya la experiencia definitivamente en el vehículo etéreo. Por eso dice que en Apocalipsis dice que Dios, o sea, aparece Él entre trompetas en el aire como un gran trueno, ¿sabes? Y es el sonido, porque la palabra clave del mundo etérico es el sonido. Con el sonido el mundo etérico, por decirlo de una manera, armoniza los átomos físicos, los hace vibrar y los hace juntar para crear forma. ¿Cuáles vendrían a ser, según tú, las claves del manual del Evangelio de San Juan? El de San Juan es el que nos enseña perfectamente todo lo relacionado con el vehículo de deseos y el emocional, que es el más difícil de controlar. Que está relacionado con las rosas rojas, ¿vale? Está relacionado con las rosas rojas. Y la blanca, por eso nosotros decimos el lema, un corazón puro, un corazón noble, una mente pura y un cuerpo sano. Pero está precisamente relacionado con la rosa roja, porque la sangre está relacionada con el vehículo de deseo. Y es en la sangre donde está archivado, por decirlo de una manera, todos nuestros pecados. Y es el vehículo directo, físico del ego, de nuestra naturaleza espiritual y de nuestra alma. La sangre es el vehículo de ello. Por eso es la sangre roja. Cuando Jesús hablaba acerca sobre la religión del amor, y cuando se refería a decir que Él no venía para adorar la ley, sino para cumplirla, ¿a qué se refería? Porque se estaba precisamente eso, que para primero ejercer el amor hay que cumplir la ley. Si no se cumple la ley no se puede dar el siguiente paso. Él lo aceptaba, acepta la ley. Una persona no puede actuar. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que una persona en un ayuntamiento cualquiera del mundo entero, en el cual se rige por unas leyes ese ayuntamiento, para ser un buen ciudadano, aunque sean injustas en apariencia, las normas de ese ayuntamiento hay que cumplirlas, porque entonces te convertirás, por decirlo de una manera, en un ser útil para tu sociedad. El que sean correctas o no sean correctas es lo de menos, ¿sabes? Para poder hacer algo tienes que estar en armonía con el que manda.
y a partir de ahí te da libertad para poder ayudar a tus semejantes. Y entonces sí, para decirlo, lo que os quería decir eso es que todo está entrelazado una cosa detrás de otra. Eso se proyectó hace mucho tiempo, ¿sabes? Y también nos dice, hay una parte por ahí que nos dice también alegóricamente cuántas vidas tenemos que renacer para llegar al haber purificado, por decirlo de una manera, nuestra alma para llegar a la altura de Jesucristo. Son 42 renacimientos tenemos que hacer. El último renacimiento de Jesucristo fue Salomón. Según el cristianismo Rosacruz, habla acerca sobre que han habido tres fases, digamos, bueno, hay tres fases, digamos, dentro de la religión. Sí. O sea, para poder unir, digamos, al hombre con la fuente creadora. Claro. A la unión, ¿sí? Sí. Entonces, según lo que habla la filosofía Rosacruz, dicen que... Tenemos un curso de Biblia muy bonito. Que habla precisamente de la evolución de la religión, ¿vale? Habla precisamente de las alegorías, habla del mito solar, que el mito solar está en todas las religiones, y que está relacionado el mito solar, que se relaciona con Sansón, que es ¿qué te voy a decir yo? El mito solar es el proceso de que todo se renueva cada año, que la espiritualidad, aunque parezca que va a ser hundida y va a ser destruida, se recupera, se regenera permanentemente. En todas las religiones hay vírgenes en los cuales dan a luz, están en las filosofías orientales, vienen de grandes avatares, y más o menos viene a ser todo lo mismo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero la parte nuestra de la Biblia ha sido, como aquel que dice, occidentalizada para la mentalidad más razonadora y más conocedora por el camino del conocimiento, más que por otra vertiente. Las 7 iglesias que habla son los 7 rayos. En el Apocalipsis habla de las 7 iglesias, esos son los 7 rayos, son las 7 especialidades que el alma se va a especializar, porque no todos, y cada uno le gustará un trabajo, por decirlo de una manera, ¿sabes? Los de la fraternidad Rosacruz, la nuestra, se les conoce como los seres compasivos, que son aquellos que están al servicio de la curación y la restauración de las armonías. Hay otras que se dedican a introducirse bastante bien en el conocimiento. Estos ayudan para crear nuevos mundos, material y de otros niveles, ¿vale? Es muy interesante, es algo alucinante. Claro, para poder leer y poder sacar algo hay que conocer pues palabras determinadas, como por ejemplo el agua se está refiriendo a las emociones, ¿vale? El monstruo. Disculpa, José. Cuando Jesús se refirió, digamos, a todo ese estudio que tú estás explicando, digamos, a todos los estudiantes y también a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, cuando Jesús dice que refiriéndose al hombre dijo cosas más grandes que yo haréis, ¿a qué se refería justamente Jesús? Muy bonito, porque el ser humano es el único que tiene todos los vehículos de la creación. El ser humano tiene contacto directo con el Dios Supremo. Es el único que lo tiene. Porque mira, a los ángeles
les falta un vehículo porque no han experimentado en cuerpo físico. Los arcángeles les faltarán dos porque no han experimentado ni con el vehículo etérico ni con el vehículo físico. Señores de la mente les faltará otro más, tres, porque no han experimentado ni con el vehículo de deseo, ni con el etírico, ni con el físico. El único que tiene la cadena de los mundos directamente con el Padre Supremo ha sido el Cristo, gracias a que Jesús cedió sus vehículos etérico y físico para que pudiera habitarlo. En aquel momento Jesús, mejor dicho, Cristo, cogió toda la experiencia de todos los vehículos. Es preciso. Por eso dijo que cosas más grandes que yo haré. Porque somos superiores a los arcángeles y a los ángeles. No seremos ángeles, seremos más que ángeles, porque tendremos la experiencia adquirida de haber pasado por un mundo físico, oscuro por completo. Entonces lo que tú das a entender que, digamos, este manual de ruta, que es la Biblia, digamos, vendría a ser que es una experiencia anímica interior. Correcto, también es una experiencia anímica interior. Unas veces estamos haciendo el papel de Abraham, otras veces de Josué, otras veces de Juan, por decirlo de una manera, otras veces de Salomón. Estamos realmente interiorizando ese tipo de experiencia. Entonces, la Biblia, entonces, un modo también de este manual de ruta es para poder desarrollar para poder impresionar la imaginación, entonces. Claro, también. Que eso vendría a ser para el próximo periodo de Júpiter. Exacto. Que el lenguaje desaparecerá y nos comunicaremos por la imagen. Bueno, espero que os haya gustado. Es un tema muy denso. Yo recomiendo a quienes estén interesados que tenemos un curso de Biblia que es muy bonito, que todo esto lo hablamos. Y por lo tanto, me despido de vosotros y que nada más que me queda despedirnos, pues como nuestra fase de despedida, que es: mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre vuestra cuna. Sé que ha sido una charla que algunas semillitas para que se decidan a estudiar no solamente nuestro curso de Biblia, sino todo. Allí están encerrados muchos secretos y realmente está todo basado en el cristianismo. Todo es cristianismo rosacruz. Buenas noches y gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro agrado.